Las presentaciones de PowerPoint son una poderosa herramienta de comunicación. Este programa nos permite crear diapositivas muy interesantes. Una de las herramientas que podemos usar es Word. Con Word nos referimos a la habilidad de manipular texto de manera especial. Es una forma rápida de conseguir que el texto se destaque con efectos especiales. Sin duda, uno de los puntos más interesantes de Word es que permite crear textos muy estilizados, aplicando diferentes texturas y formatos. Es especialmente útil para realizar la apariencia de nuestros trabajos o de nuestras diapositivas en PowerPoint. Los textos en formato de Word son totalmente personalizables, pudiendo cambiar aspectos como el tamaño, ancho, color. También es posible girar, rotar o estirar los títulos o textos creados con este particular formato. Para insertar un Word, primero debemos seleccionar la diapositiva en la que deseamos incorporar el texto Word. A continuación nos dirigimos a la pestaña o ficha Insertar. En el grupo Texto, hacemos clic al comando o botón Word. Se despliega la galería de Word. La letra A representa los diferentes diseños que se aplican a todo el texto que vamos a escribir. Los colores de efectos propuestos dependen del tema asociado a la diapositiva. En este caso elegimos uno de los efectos haciendo clic sobre él. El objeto de Word se inserta en el centro de la diapositiva activa y muestra el texto del marcador de posición con el texto dentro que indica espacio para el texto. Además aparece en la parte superior la ficha Formato de forma, que se activa de forma automática después de insertar el Word. A continuación introducimos el texto al que queremos aplicar el efecto de Word. En este caso vamos a escribir OneDrive. Y luego, si deseamos, podemos presionar la tecla Enter para insertar una línea, o si deseamos salir del cuadro de texto del Word, simplemente hacemos clic a cualquier lugar de la diapositiva. Si hacemos clic nuevamente en el texto, regresamos al Word y podemos mover a la posición que mejor nos parezca, como hemos explicado en lecciones anteriores. De igual manera, podemos cambiar el tamaño de los diferentes controles ubicados en las esquinas del texto. Si lo que deseamos es cambiar la fuente o el color de la fuente, también podemos realizarlo desde la pestaña o ficha Inicio en el grupo Fuente con los comandos que también hemos visto en lecciones anteriores. También es posible cambiar el estilo de Word del texto. Para ello, podemos seleccionar el texto o simplemente colocar el cursor dentro del texto. Luego nos dirigimos a la pestaña Formato de forma, hacemos clic al botón más del grupo Estilos de Word y después elegimos el estilo deseado, haciendo clic sobre él. Por ejemplo, vamos a cambiarle por otro, haciendo clic. Como observamos, los objetos Word permiten presentar textos con efectos tipográficos especiales. Es posible aplicar un estilo de Word a los caracteres, y para realizarlo primero debemos seleccionar los caracteres. Es decir, por ejemplo, tenemos en esta diapositiva un texto ya digitado, ingresado, y deseamos aplicarle el Word. También es posible. Para ello seleccionamos los caracteres, o podemos seleccionar el marcador o el objeto que contiene el texto. Luego, si deseamos modificar varios niveles de texto, en ese caso sí debemos ingresar a la vista patrón de diapositivas y seleccionar el nivel o niveles para el patrón de diapositivas o el diseño deseado. En este caso, simplemente vamos a aplicar a un texto de una diapositiva. Después de seleccionarlo, nos dirigimos a la ficha Formato de forma y hacemos clic nuevamente al botón más del grupo Estilos de Word. Podemos señalar cada uno de ellos, de los estilos, para ver cómo quedarían sobre los caracteres seleccionados. Y luego, el que nos agrade o que más nos gusta, simplemente hacemos clic sobre él para aplicarlo. En caso de que deseamos borrar el Word que hemos aplicado a los caracteres o al texto, también es muy sencillo de realizarlo. Simplemente nos dirigimos nuevamente al botón más del grupo de estilos de Word y seleccionamos la opción Borrar Word.
Y de esta forma eliminamos el efecto que habíamos explicado del estilo de WordArt y vuelve el texto normal. Se puede también cambiar el aspecto de WordArt cambiando su relleno, cambiando su contorno o agregando efectos como sombras, reflejos, iluminados o giros tridimensionales o biseles. Un relleno es el interior de las letras en texto de WordArt. Al cambiar el color de relleno del texto, también podemos agregar una textura, imagen o degradado al relleno. Un degradado es una progresión gradual de colores y sombras, normalmente de un color a otro o de una sombra a otra sombra del mismo color. Un esquema o contorno es el borde exterior alrededor de WordArt. Al cambiar el contorno del texto, también podemos ajustar el color, el grosor, el estilo de la línea. Un efecto agrega profundidad o énfasis al texto en WordArt. Podemos agregar combinaciones de efectos individuales al texto de WordArt. Como mencionamos, se puede aplicar formato a WordArt después de ser insertado. Por ejemplo, se puede cambiar el color de relleno y contorno de texto, elegir un nuevo estilo de WordArt o aplicar un efecto de texto. Pero es posible que haya intentado usar estilos de forma para cambiar la forma de WordArt y después se ha sorprendido cuando el texto no ha cambiado. En su lugar se debe usar las opciones de texto pero en el grupo de estilos de WordArt. Los estilos y efectos de forma se aplican en el cuadro y en el fondo que rodean al WordArt, no en el texto de WordArt. Por lo tanto, para agregar efectos a un WordArt, como sombras, giros, curvas, colores de relleno, contornos, colores, etc., debemos usar las opciones del grupo estilos de WordArt como el relleno de texto, el contorno y efectos de texto. Si deseamos cambiar el relleno de WordArt, debemos realizar lo siguiente. Primero, seleccionar el texto de WordArt que deseamos cambiar o simplemente colocar el cursor en la palabra que deseamos cambiar el formato de WordArt, en este caso el relleno. A continuación, nos dirigimos al grupo Estilos de WordArt de la ficha Formato de forma. Luego, hacemos clic a la flechita que aparece al lado derecho del comando Relleno de texto. Se despliega una lista de opciones. De acá podemos seleccionar colores del tema, cualquier color que deseamos, o si no deseamos aplicar ningún color, simplemente seleccionamos la opción Sin relleno. El texto no será visible a menos que hayamos agregado previamente un contorno al texto. Para cambiar a un color que no está en colores de temas, debemos hacer clic a la opción Más colores de relleno. Y a continuación hacer clic en el color que deseamos de la pestaña Estándar o si deseamos mezclar nuestro propio color en la pestaña Personalizado. Los colores personalizados y los colores de la pestaña Estándar no se actualizan si realizamos cambios posteriormente en el tema de la presentación. En este caso, vamos a aplicar un color del tema, color verde claro. Ahora visualizamos que el color de relleno de Word cambió. También podemos dar formato al texto en WordArt mediante las opciones del grupo de fuente de la pestaña Inicio como hemos indicado anteriormente. O también podemos seleccionar el texto de WordArt y luego usar la mini barra de herramientas para cambiar algunos aspectos de formato del WordArt. PowerPoint permite rellenar los caracteres de un texto con una imagen, un degradado o incluso una textura. Para ello, primero seleccionamos los caracteres o el marcador o el objeto de WordArt. Y si deseamos modificar varios niveles de texto, recordemos que debemos ingresar al patrón de diapositivas y seleccionar el nivel o niveles en cuestión para el patrón de diapositivas o el diseño deseado. En este caso, simplemente estamos trabajando con un texto normal. Luego, activamos la ficha o pestaña Formato de forma y hacemos clic nuevamente al comando Relleno de texto, haciendo clic a la flechita. Y ahora seleccionaremos la opción Imagen. Aparece el siguiente cuadro de diálogo y para utilizar una imagen guardada en nuestro computador debemos hacer clic en la opción Desde un archivo. Si deseamos utilizar una imagen que está en la biblioteca de imágenes del computador, utilizamos la siguiente opción Imágenes de archivo.
Para utilizar una imagen almacenada en nuestro espacio en línea como OneDrive o buscar una imagen en Internet, seleccionaremos la opción Imágenes en línea. Y para utilizar un icono como relleno de los caracteres del WordArt, debemos elegir la opción desde iconos. En este caso seleccionaremos la primera opción desde un archivo. Se abre el cuadro de diálogo de insertar imagen. Desde acá debemos seleccionar la imagen con la cual deseamos trabajar para colocar como relleno a los caracteres de WordArt. En este caso seleccionaremos esta imagen y luego clic al botón insertar. Podemos apreciar que ahora el color, o en este caso el relleno de los caracteres del WordArt ha cambiado por la imagen. Quizás no se aprecie muy bien porque es pequeño. Si cambiamos el tamaño, en este caso del texto de WordArt, haciéndolo más grande, podremos ahora apreciar mejor el cambio. También podemos aplicar un degradado al fondo de los caracteres. Para ello, debemos regresar a la ficha Formato de fondo, hacer clic nuevamente al comando Relleno de texto a la flechita y seleccionar la opción Degradado. Podemos visualizar a la derecha las variaciones que hay de los degradados y podemos elegir cualquiera de ellos, simplemente haciendo clic sobre uno de ellos, o también podemos regresar al comando y utilizar las opciones de más degradados para personalizar y hacer una configuración. También tenemos la opción de aplicar como relleno una textura. Regresando al comando de relleno de texto y seleccionando la opción de textura, podremos visualizar que se despliegan varias texturas y simplemente hacemos clic sobre una de ellas para aplicarla. O si deseamos, también podemos acceder a más texturas para personalizar una según lo que deseamos. En este caso vamos a aplicar una de las texturas que nos brinda PowerPoint predeterminadas como gotas de agua. De esta forma podemos trabajar con la herramienta de WordArt y aplicar color de relleno a los caracteres. En las próximas lecciones seguiremos viendo más de WordArt.